Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos, sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas, y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, hoy, si uno tuviese que decir con una palabra o con pocas palabras la temática de las lecturas de este segundo domingo de Cuaresma, nos hablan de la subida del monte, ¿no? En la primera lectura, la lectura del libro de Génesis, Dios, que le había dado un hijo a Abraham, un hijo, digamos, que había sido concebido de algún modo milagroso, porque si recuerdan, la mujer Sara, la mujer de Abraham, era estéril, pero Dios le permite en un momento concebir. Y este va a ser el hijo de la promesa. Si ustedes se acuerdan, Abraham también había tenido un hijo con la esclava, y este hijo se llamó Ismael. Y bueno, de hecho, de este hijo con la esclava surge el pueblo de los islamitas, o que nosotros conocemos también como musulmanes, ¿no? En el relato bíblico, una vez que luego Sara, digamos, llega el momento en que Dios va a hacer este milagro, que tiene que nacer el hijo de la promesa, bueno, Dios le dice a Abraham que la tiene que despedir, es decir, expulsar a la esclava con su hijo, la cual se va, dice, al desierto, y de allí provienen estos pueblos del desierto. Por eso una de las 3 religiones monoteístas es el islamismo, ¿no? Que son descendientes de Abraham, ¿no? Entre paréntesis, el Corán no es palabra de Dios como es la Biblia, porque el Corán fue escrito hacia el año 600 después de Cristo. Ustedes saben, uno podría remontar el islamismo a Ismael, entonces a este descendiente de Abraham, y ellos creen en el único Dios, que lo llaman Alá, pero luego va a venir este profeta que es Mahoma como 1500 años después, ¿no? En el año 600, y Mahoma va a ser como el gran propagador del islamismo, y de hecho en el Corán hay muchos errores. Por ejemplo, uno de ellos, el tema de la guerra santa, es decir, hay que imponer, aunque sea por la fuerza, el Islam. Todas las demás religiones son infieles, es decir, se condenan. Y bueno, también, por ejemplo, ellos hablan de Jesús como un simple hombre, ¿no? Un simple profeta, dicen, ¿no? San Juan Damasceno, que es uno de los primeros que habla del Islam, un padre de la Iglesia, murió en el año 730 más o menos, bueno, dice que los islamitas recibieron la predicación sobre Jesucristo de unos monjes arrianos, es decir, herejes, los monjes jacobitas. Estos monjes que habían sido desplazados del imperio bizantino, finalmente se instalan por allá por Turquía, y estos islámicos conocen a Cristo a través de ellos, es decir, conocen un Cristo hombre, que no es verdadero Dios, y eso es lo que va a pasar luego también incluso al Corán. Bien, bueno, cerramos la aclaración esta, volvemos a Abraham. Este hijo de la promesa, que nace de su esposa, que va a ser Isaac, Dios le pide a Abraham que lo sacrifique. ¿Bien? Parece una paradoja, parece muy extraño, pero le pide
tenés que sacrificar a tu hijo. El hijo de la promesa, el que tanto esperaste, al que tanto amas, tenés que sacrificarlo. Así que bueno, Abraham cargó al niño con un poco de leña, empezaron a subir al monte, y el niño le preguntaba, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y dice que Abraham dijo esta frase, que después se conoce: en la montaña del Señor, el Señor proveerá. Cuando Abraham está por ejecutar lo que Dios le había pedido, el ángel del Señor le toma la mano y le va a decir: bueno, he visto que, ¿no es cierto?, me has obedecido, pero no debes sacrificar a tu hijo, ¿no? Entonces, allí dice que enredado en un arbusto hay un animalito y se sacrifica ese animalito. Pero como muchas cosas del Antiguo Testamento, son un signo de algo que va a suceder luego. Y de hecho, se nos dice luego en el Nuevo Testamento, Dios que no escatimó a su propio Hijo, nos dice la carta de San Pablo a los Romanos. ¿Quién estará si Dios está con nosotros, quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos concederá con él toda clase de favores. Es decir, que este hecho de Abraham y su hijo Isaac era un símbolo de Cristo. Y Cristo va a ser ambas cosas. Va a ser Isaac, y Cristo va a ser a la vez, digamos, el Cordero inmolado. Por eso, en las figuras bíblicas del Antiguo Testamento, se representa algo de Cristo. ¿Y por qué Cristo es Isaac? Porque Él muere y no muere. Su divinidad en la cruz no muere. Por eso nosotros adoramos la cruz, porque allí está el Hijo de Dios, muerto en su naturaleza humana, en su carne, pero vivo en la divinidad. De hecho, Jesús dice: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, y tengo poder para darla, y tengo el poder para recobrarla. Por eso Cristo, muerto en la cruz, sin embargo, Él permaneció vivo en su divinidad. Y dice Santo Tomás de Aquino que el Verbo de Dios, eterno, permaneció unido a la carne de Cristo y al alma, las cuales se separaron, porque el alma descendió a los infiernos, decimos en el credo, y el cuerpo quedó primero en la cruz y luego en el sepulcro. Bueno, pero la divinidad mantenía unida a ambas, y de hecho, después de 3 días, Cristo, por su propia virtud, resucitó. Y por eso vemos esta figura. Jesús representa tanto a Isaac como al mismo Cordero inmolado. Bien, ahora, también este hecho tiene podemos decir, una simbología espiritual. Hay varios santos, santos padres, por ejemplo, un escritor eclesiástico antiguo, Orígenes, luego también lo replica Máximo el Confesor en su espiritualidad, pero después vamos a tener otros santos más de la época moderna, como por ejemplo San Francisco de Sales, e incluso el mismísimo San Juan de la Cruz. Y hablan de este monte que es nuestra alma, y en la cual nosotros también debemos sacrificar. Debemos sacrificar, ¿qué? Los pecados, el egoísmo, nuestras, miradas humanas. ¿Para qué? Para que en ese altar sea entronizado Dios, ¿no? Entonces, esta figura también del sacrificio de Abraham ha sido utilizado en un sentido moral y místico por estos santos, ¿no? Y dice Máximo el Confesor: una vez que es sacrificado el orgullo, el egoísmo, allí es entronizado el amor de Dios. Y Cristo, dice, Cristo entronizado en la cumbre del alma, pone todos los enemigos bajo sus pies, es decir, los enemigos del alma, demonio, mundo y carne, se postran ante Cristo. Por eso, si en la cumbre de nuestra alma está Cristo, todas estas cosas que son nuestros enemigos, demonio, mundo y carne, van a quedar sometidos, ¿no? Y dice San Máximo que luego Cristo entregará este reino, que será nuestra alma, donde reina Dios, al Padre, en el juicio final. ¿Bien? Bueno, en el Evangelio tenemos un relato parecido, que es el relato de la subida también a un monte de Jesús con 3 de los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Y dice que allí en este monte se transfiguró, y sus vestiduras, dice uno de los evangelistas, se volvieron tan blancas como ningún lavandero del mundo las podía volver blancas. Es decir, parece que en aquella época
El blanco más puro era el que podía verse en una ropa blanca bien lavada, ¿no? No sé con qué la lavarían en esa época, pero dice, quedaron tan blancas como ningún lavandero en el mundo las podía dejar blancas. Es decir, esa blancura y ese resplandor que vieron era algo divino, que no habían visto nunca acá en la tierra. Pedro se sorprende, todos se sorprenden, pero Pedro dice algunas cosas un poco, podemos decir, desubicadas. Por ejemplo, dice, qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, una para Moisés y otra para Elías y otra para ti. Recuerden que ellos vieron se aparecieron a la derecha e izquierda de Jesús, Moisés que representa la ley y Elías que representa a todos los profetas y Cristo en el centro. Pero mientras decía esto Pedro, se escuchó, la nube los cubrió, dice, y retumbó esta voz desde el cielo que dijo, este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Como si a Pedro se le hubiera dicho, vieron que él varias veces metió la pata, bueno, acá también, cállate Pedro, contempla, acá no tenía nada que decir. Dice que lo cubrió la nube mientras él hablaba y se escuchó la voz del Padre, este es mi hijo muy querido, escúchenlo, ¿no? Bueno, ¿por qué los discípulos recibieron la visión de la gloria de Cristo antes de la pasión? Esto fue antes de la pasión. Bueno, Santo Tomás mismo dice que a raíz de que la pasión iba a ser algo tan traumático y doloroso, que ellos debían ver algo de la gloria de Cristo antes de verlo sufriendo en su pasión, porque si no probablemente desesperarían casi absolutamente. De hecho, Pedro lo niega, se aleja, el único que permanece al pie de la cruz es Juan, ¿bien? Y también para que una vez que Cristo resucitara, ellos dijeran, Jesús nos dijo que sucedió esto, Él se transfiguró, pero nos dijo que no lo digamos hasta que Él resucitara. Y entonces ellos pudieron, de algún modo, ver antes de la resurrección algo de lo que iba a ser la resurrección, y una vez que Cristo resucitó, pudieron fácilmente también creer en su resurrección. Bueno, también a nosotros se nos invita a subir al monte con Jesús. Cada día podemos tener nuestro momento de Tabor. Este se llama el monte Tabor, es decir, nuestro momento de encuentro con Jesús, y lo debemos tener, y eso es la oración. Cada día debemos subir este monte y encontrarnos con el Señor transfigurado, para que las dificultades de la vida no nos paralicen en la vida espiritual, para que las cruces no nos asusten tanto que queramos salir disparando, para que podamos sobrellevar todas las dificultades que nunca faltan, ¿no? Y por eso en la oración, en el encuentro con el Señor, en Jesús transfigurado, y podríamos decir simbólicamente también en la cumbre de nuestra alma, poder encontrar allí esa paz, ese consuelo espiritual que necesitamos cada día para seguir adelante. Bueno, sabiendo que en esta vida tenemos que pasar por la cruz, pero que esa cruz nos conduce a resucitar, a la gloria de la resurrección. Por eso pidamos al Señor que nos conceda entonces encontrar esta paz en la oración. Mucha gente que va al Santísimo Sacramento, que tiene sus minutos de lectura de la palabra de Dios cada día, y mucha gente, recibe un montón de gracias, ¿no? La gente que lo hace y uno los escucha, reciben muchas gracias. Debemos practicar entonces esta oración, que es subir al monte, y para ver allí a Cristo, y para que Él nos dé la fuerza entonces para poder sobrellevar todas nuestras cruces. Ave María Purísima.